Los microorganismos sensibles a ser resistentes a un antibiótico, a múltiples antibióticos, a casi todos los antibióticos y a todas las familias de antibióticos. Aquí tenemos un reporte al lado derecho de ustedes, ¿no? Para PAI, pneumocirrosis MDR, inclusive tiene ahí un NIC, ¿no? Que es la concentración inhibitoria resistente a fármacos que todavía no se maneja a nivel de Perú, en otros países sí, como Argentina y Colombia, ceftazidime, por ejemplo, y cefolano tazobactam, por ejemplo, PI de 16 y 32. Y a veces van a recibir este reporte ustedes, todo verde, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos todo verde en un reporte de antibiograma? Próximo. En línea de tiempo vemos, este es por biometría, cómo es que el antibiótico fue introducido el año 43 y en verde estamos viendo el germen Staphylococcus resistente a penicilina. El ser humano introduce un antibiótico nuevo, como tetracitina y streptomicina, aparece un germen a la par resistente a esos antibióticos. Por ejemplo, en el 87 ciprofloxacino, pero aparece ya un microorganismo resistente a quinolona, sea florada o no florada. Seguimos con levofloxacina, por ejemplo, linezolid, ceftaroline, una cefalosporina de quinta generación, avibactam, y también aparece Staphylococcus resistente, por ejemplo, a ceftasolano, tazobactam. Por último, en el año 20, que se desarrolla cefiderocol o cefalibactam, y también que aparecen gérmenes resistentes, ¿no? Entonces, estamos en una competencia casi a la par, ¿no? Desarrolla el ser humano un antibiótico nuevo, que son escasos a la actualidad, y la bacteria desarrolla un mecanismo de resistencia. Uno de los mecanismos de resistencia, porque son tres los abundantes en caso de enterobacterias, tenemos la beta-lactamasa en efecto extendido, conocido como BLE, y vemos ahí la evolución del año 70 hasta más o menos estos años, ha ido incrementando, sobre todo las variantes para CTX o CTV. Próximo. No se queda atrás el caso de carbapenem. Cuando se introduce el carbapenem en el año 85, imipenem, por ejemplo, o meropenem, ertapenem o loripenem, en diferentes países aparecen entre bacterias carbapenem resistentes, ¿no? Por ejemplo, en Japón tenemos IMT, la variante 90, tenemos OXA 48, tenemos en Uruguay KPC2, en Colombia KPC 2013, NDM, Nevadene, Estalobeta-Lactamasa, ¿no? Nos van apareciendo muchos gérmenes a nivel global en diferentes partes del mundo. Entonces, también del área positiva. ¿Qué más ha incrementado esto de la resistencia? Por ejemplo, tenemos en este paper el consumo global de antibióticos por países. Ahí aparece Perú, está el primero, está la parte de aquí, ¿sí? Es un paper al 2015. ¿Cuánto consume las dosis que tiene definida, por ejemplo, se da a los pacientes? Estábamos en esa época con un término medio. Hay países que ya sobrepasan y están en azul, Turquía, España, Grecia, por ejemplo, tienen mucho consumo de antibióticos. En vez de tratar una itis no complicada, por ejemplo, de repente van a una zona, ¿no? No empezando con una microclorina, un bactrino, que luego esperar el antibiograma, que sería lo ideal. Próximo. Estos dos reportes de la carga global de resistencia al antibiograma hasta el 2021, ¿sí? Lance, y vemos que Perú también ya está en naranja, ¿no? Y las edades que más son utilizadas para donde se ve resistencia es en adultos mayores y en personas que son productivas económicamente. Próximo. Aquí vemos que los antibióticos, tanto para gram positivo como gram negativo, han ido decayendo la producción. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica trata de poder colocar su visión en fármacos que necesitan que el ser humano lo utilice por más tiempo.
actuales con cualquier enfermedades crónicas no transmisibles y que el ser humano lo va a consumir en forma constante. Diabetes, hipertensión, por ejemplo. Entonces la industria farmacéutica invierte más en eso que producir los antibióticos, porque al paciente lo puedo sanar en 2, 3, 4 días con un tratamiento adecuado y listo. En cambio, un paciente que tiene una enfermedad no transmisible y crónica, ¿no?, va a depender de ese fármaco, ¿no? Entonces, ustedes también nos dan gran positivo y negativo, las fases de sea, por ejemplo, Glaxo, Novartis, por ejemplo, Merck, Aventis han dejado de producir nuevos antibióticos. Próximo. Otra cosa es que a los animales esto para que ellos puedan crecer o puedan estar aparentemente sanos, ¿no?, se les aplica ciertos fármacos. Estamos viendo ahí colistin, por ejemplo, se le aplica para el tratamiento de enteritis bacteriana para no consumir nosotros. Si nosotros consumimos esto, sea pollos, sean cerdos, en el territorio intestinal también va a circular ciertos gérmenes resistentes a ciertos fármacos, sin necesidad de haber consumido algún antibiótico, ¿no? Pero esto ya ha sido, gracias a Dios, en 2019 salió una norma peruana para dejar de utilizar en estos animales, estos tóxicos. No solamente ellos, acá en este paper en el 2020 se muestra que también se da antibióticos para crianza de peces. También consumimos, también ustedes metronidazol, clinda, amoxis, valexina, penicilina, bactrin, cipro y doxiciclina, por diferentes antibióticos. Y nosotros consumimos, ¿sí? Próximo. El próximo paper demuestra que es un trabajo del 2007, antiguo, pero en ese trabajo se estudiaron dos comunidades en Perú y Bolivia, en comunidades nativas. En esas comunidades nativas se aislaron genes comensales de E. coli, pero que ya producían beta-lactamasa efecto extendido. Eran personas aborígenes, estaban muy lejos de la ciudad, nunca habían ido a un hospital, nunca se les había dado un antibiótico, pero ya tenían en su flora bacteriana genes resistentes a beta-lactámicos efecto extendido, a los genes de primera a cuarta congelación. ¿Cómo? Simplemente por consumo. Es decir, todos los microorganismos ya están circulando en 3 ¿no? Humano, animal y ambiente. Estamos hablando del 2007. No. Entonces, solamente para yo sé que no van a ser bioquímicos, para detallar y acordarme cuál es el que se encarga de transmitir que el microorganismo sea un MDR. Tenemos ahí un gen, un integrón, un plásmido, un transposón o un segmento de transposón. Los microorganismos tienen partes extracromosómicas, los procariotas, ¿no?, que se van a transmitir cuando se encuentre una E. coli, una Klebsiella o una Salmonella, una Shigella, son promiscuas, E. coli sobre todo, y transmite este tipo de carcinos que llevan en el de resistencia. ¿Y dónde se encuentran? Puede ser en el ambiente o en el intestino. No. A nivel de Perú, esto es lo que reporta el INS cuando hay un brote, por ejemplo, el establecimiento centinela aquí en Huancayo tiene que si el germen es MDR, debería tratarse aquí, en la misma ciudad, y no depender hasta el nivel central, ¿no? Entonces, depender del nivel central, para que llegue la respuesta del microorganismo, que sea MDR, va a demorar 2, 3, 4 días o una semana. Lo ideal es, como en otros países, que cada ciudad tenga su establecimiento centinela y a la par pueda tener diagnóstico oportuno de ese microorganismo. Que se vigila en Perú se vigila sangre, por ejemplo, que en sangre Acinetobacter, Klebsiella, E. coli, que son resistentes a carbapenems, cefalosporina tercera nacional. En orina también E. coli, Klebsiella, a nivel fecal Salmonella y Shigella, y en caso de frotis uretral sería gonorrea.
¿Por qué falla un antibiótico? Y tenemos 4 por la resistencia. Aparte, los gérmenes crean ciertos biofilms o biopelículas, no solamente antibióticos, sino para desinfectantes. En esos que nos lavamos las manos, que están ahí, y ese hormono, sobre todo, puede tener cápsula, tiene cápsula, produce un polisacárido y genera resistencia a desinfectantes. Sepsis del paciente o falla por el paciente inmunocomplejo. Próximo. En este artículo se muestra del 2023 cómo falla el tratamiento con antibióticos de itis no complicadas. Tenemos en la parte de abajo itis no complicadas de los 4.253, 3.194. De esos, a un grupo se trató con amoxiclavulan y nitrofrantoína, a otro grupo con Bactrim y ciprofloxacin. Y en ambos se mostró el caso primero un 4% en falla y en otro 5.81. Se inicia con un tratamiento empírico. Si pudieras tener un antibiograma a la mano, pero el antibiograma demora 3-4 días, ¿no? Por un cultivo, si no es automatizado, o si no tiene un microarreglo o una PCR. Próximo. Igual, la diferencia entre algo susceptible y resistente es el mismo, como les mencioné, el microorganismo más el estímulo médico del paciente que hace que sea resistente la infección. Próximo. En este son trabajos longitudinal del 91-2012, se muestra falla a monoterapias por antibióticos no en infecciones respiratorias. Próximo. Infecciones respiratorias altas y bajas, del lado izquierdo, ustedes altas, del lado bajas, y tenemos ahí Bactrim en cabeza sobre todo, falla de tratamiento que sufrieron de más o menos 12 años. Próximo. El MINSA sacó esta herramienta para los hospitales, hacer un mapa microbiológico. Básicamente es saber en tu hospital, por secciones, qué microorganismos prevalece y cuál es el perfil de la sección. Ese es el resumen y mapa microbiológico. Lo ideal es cuando uno llega a un hospital saber a qué germen me estoy enfrentando en ese lugar, que está como reservorio y a veces quedó ahí. Próximo. Acá le muestro un caso en el Bartolomé, por ejemplo, un proteína intrahospitalaria de Salmonella typhimurium, porque tratándose de tipo HV5, y pueden ver que hay dos pacientes, paciente 1 y paciente 2, y las fechas de ingreso. Estuvieron ahí y compartieron, se pudo pasar, determinar que el paciente 1 pasó al paciente 2 a través del diagrama nada más, y en pocos días cambió el perfil de resistencia, de sensible a los antibióticos a resistente. Próximo. Se hizo la parte molecular y se vio sí, que era una salmonella typhimurium, se hizo la parte microbiológica para ver el posición de discos y ver que era una beta-lactamasa efecto extendido. Próximo. En este paper que viene muestro una falla terapéutica por ciprofloxacin en una pielonefritis aguda aquí en la comunidad por una beta-lactamasa efecto extendido. Tenemos ahí en la línea de tiempo aislado 1, aislado 2, aislado 3. Tiene fiebre, dolor y hay bacteremia. El MIC, ¿cómo cambia? De 0.25 a 0.25 y a 0.5. En días nada más el MIC aumenta. Se les dio ciprofloxacina, no bajaba la fiebre, el paciente no mejoraba. Tuvieron que rotarlo al café. Pero ¿cómo se terminó eso? Abajo. Abajo se hizo, por ejemplo, por ese campo pensado, para ver qué tipo de variante se concentró con 69 y por eso que es un fenotipo muy virulento y muy resistente a múltiples drogas. Y cuando hablamos de estos tipos virulentos es porque hay un cambio en ellos, ahí dice una sustitución de una serina con leucina. Ese pequeño cambio hace que la girasa se modifique, mute y hace que sea resistente a la citrullina. Próximo. Entonces aquí está, el mapa microbiológico le va a ayudar a ustedes, ¿no? En la selección de la terapia antibiótica empírica. Y en la parte epidemiológica, conocer variaciones de las tendencias, cómo es que sube o baja la sensibilidad a un determinado microbioma que ustedes tienen que cuidar. Próximo. No solamente eso, sino tiene que ver, no solamente el antibiograma, sino tiene que ver el mapa microbiológico, que lo voy a mostrar cómo se hace en algunos hospitales. Próximo.
tenemos ahí el antigrama, hay diferentes formas, la manual, los hospitales pequeños tienen forma manual, Power, se tiene con la regla, en milímetros, o tenemos abajo el método automatizado, que puede ser un byte, que puede ser un walkaway, o inclusive en TV ya tienen GigExpress, por ejemplo, Genotype para ver qué fenotipo de resistencia ya tiene el microbacterio. Próximo, acá les muestro cómo se debe hacer un mapa microbiológico. Por un lado tenemos ahí los organismos y los antibióticos, a qué son resistentes y en qué porcentaje. Próximo. De cepas, próximo, dale porfa. Ahí está, porque tiene sensibilidad, es intrínseca y ha sido antibiótico neovolado. Ojo, cuando hablo de resistencia intrínseca es que hay ciertas bacterias que ya nacen. Entonces, otra cosa, en un hospital tiene que haber un buen microbiólogo, porque si yo sé que estoy frente a un Proteus y le pongo el antibiótico a la nitrofurantoína, es por las puras, porque el Proteus intrínsecamente no se resiste a la nitrofurantoína. Y si yo te pongo el antibiótico en el antibiograma, puede ser que tú falles como medio. Entonces, nosotros tenemos que saber como microbiólogos qué bacterias resisten a ciertos antibióticos, para no hacerlo cerrar a ustedes y ustedes no fallen en el tratamiento. Eso es muy importante. Próximo. Aquí tenemos, acá está, los perfiles de resistencia, como nacen las bacterias a ciertos antibióticos. De coli, próximo, por ejemplo, lo que mencioné. Próximo. Podemos hacer más microbiológico a través de localizaciones específicas, como cuidados intensivos, tenemos Staphylococcus aureus, gran positivo por un lado y gran negativo por el otro lado. Entonces, de esa forma, el mapa microbiológico. Próximo, puedo hacerlo también en sangre, en hemocultivos, gran negativo por un lado y gran positivo por otro lado. A veces la forma más rápida de hacer tesis es voy a un hospital, veo todos los antibiogramas de tal año y hago mi perfil de resistencia. Pero lo ideal es que lo hagan así, ¿no? Que lo hagan por sitio anatómico, no por localización, algo interpretativo y que sea en línea de tiempo, no que lo hagan en 6 meses, 3 meses y no brinda nada. Los mapas microbiológicos pueden ser de 6 a 1 año, 3 años, 5 años, que ya te da más o menos cómo fluctúa un antibiótico y cómo se comporta. Pronto. O el cultivo también lo puedo dividir, el coli, poner negativos arriba o totales abajo, ¿no? Y saben que el coli siempre le dieron cultivos y el Staphylococcus para próximo. Y, como les dije, puedo terminar en línea de tiempo, del 2000 al 2004. Todas las restricciones, pacientes externos, pacientes internos, por los lugares que yo tengo. Tengo neo, tengo hospitalización, medicina interna, entonces lo voy dividiendo y voy a hacer más o menos, en este caso, para un antibiótico 5 años, para ver la línea de tiempo de toxicina, susceptible hasta Staphylococcus. Es un poco más demostrativo y sirve al epidemiólogo para infectología para que tomen decisión. ¿Sí? Próximo. Este es el trabajo que empezamos en la laboratorio de la Universidad Unión con los chicos de medicina, publicamos en el instituto el año 2021. ¿Qué hicimos? Nos metimos a los desagues de los hospitales y aislamos bacterias productoras de enterobacterias productoras de Terramyces y Paratrachomasis. En el hospital Hipólito Unanue y Huaycán, 3.2, 3.1 y 3.2, ¿no? Y encontramos que lo que pasa es que a nivel de Perú, casi la mayoría de hospitales no tienen plan de tratamiento. Todo lo que se trabaja en el hospital se vierte a la vía pública. En otros hospitales hay sistema de tratamiento. Algunos le pueden echar lejía, ¿no? Que es lo que ellos no hay. No hay sistema de tratamiento en otros países, que es lo ideal. Uno, el hospital Monje Medrano, por ejemplo, el Niño Butrón, tenemos el agua de ahí, todos van ahí. Aquí tenemos el hospital de la Ciudad, no hay un sistema de tratamiento adecuado para estamos demostrando que los hospitales de Lima ya en sus zonas tenían este tipo de trabajo. Próximo, hicimos un mapa de calor y pueden ver que todas las bacterias que encontramos
eran MDR, todos, ¿no? Y están en unidad de calor en rojo, ¿no? Tanto para los hospitales de MDR. Próximo, otro trabajo que hicimos en dos hospitales de la selva, en Puerto Maldonado, Hospital Santa Rosa, y en Pucallpa, si no me equivoco, en el regional de Pucallpa, y también encontramos MDR en ellos. Acá sí hicimos directamente pacientes comunitarios. Próximo. Este salió en el año, si no me equivoco, bueno, hicimos en Lima Callao, acá hicimos Sabogal, Bartolomé y Huaycán, y solo vimos Chico de coli creciendo. Y vimos que en los nivel 3.1, 4.4, como es Sabogal, y el nivel 3.2, por ejemplo, había genes resistentes a betalactano, por ejemplo, de CTXN, TEP y CHV, para el coli creciendo. Próximo. Esto sacamos el año pasado, y iba a pensar, ¿no? Que la mosca es la que lleva, miren, tiene resistencia a carapenémicos y colistina, y que estas moscas lo habíamos sacado cerca aún, y la ciudad de pero sacamos las mosquitas, ¿no? Hicimos ahí, la trituramos y le pusimos su DNA de las bacterias que hilamos ahí, y ven ahí un electroforesis para el gen de colistina, y vimos un mapa de calor, no solamente a colistina y carapenémicos, sino otros como Bactrim, todos en rojo, por ejemplo, y todos son en MDR. Y encontramos OXA 48 y KPC. Próximo. Este último trabajo hicimos con los chicos de medicina del quinto año, de hace 2 años, recién salió este año. También lo hicimos en Fluentes, les conté el primero que hicimos Huaycán y Politunano. Ahora lo hicimos en provincias. Vimos Ble, Amsel, Carapenemasa. Mostramos Cajamarca, Cusco, Lima, Juliaca, Tarapoto y Trujillo, y encontramos en aguas residuales de estos hospitales Ble y productores de Carapenemasa, sobre todo en el Hospital Vitarte y en el de Cajamarca. Próximo. Este salió este año. Chicos, sacar estos trabajos, personalmente no tenemos cuenta por el experimental. Es experimental, es ir, viajar, estudiar, traer laboratorios, traer DNA, sembrar, recuperar la bacteria, hacer la PCR, hacer el electroforesis, ¿se imaginan? Hay trabajos de campo, en los casos míos, los demuestros, hicimos los, miren, elevada presencia de genes resistentes de las bacterias, diagnosticó en COVID, lo hicimos en el 2022, si no me equivoco, que recién salió publicado en Alta Médica Peruana este año. Hay dos hospitales que se muestran, también de ahí, Lorena de Cusco, Tarapoto 2, Regional de Loreto, para evitarte, ¿no? Y lo dividimos entre bacterias y bacilo oral negativo no fermentadores como Acinetobacter pseudomonas. Próximo. Y solamente para terminar esta primera parte, esta fue una proyección de muerte por RAM al 2050 de 10 millones de personas. Pero este fue el 2014 por un ministro británico, ¿no?, de Reino Unido. Está, 2050. Viene el COVID-19, quedaban los que no se sabía cuál era el tratamiento de COVID. Que se abusó de zona, acitromicina, meropenem. Este dato ha cambiado. Una proyección 2050, 10 millones, pero ¿cuánto le costaba a nivel mundial? Más o menos 100 millones. Este dato ha cambiado, ¿no? Próximo. Ahora que nos toca ver ya para terminar ir corriendo, ¿qué perspectivas tenemos? Fortalecer la vigilancia global, políticas de desenvolvimiento internacionales, mejorar el diagnóstico más rápido, educación, en el caso de ustedes, colaboración multisectorial y capacitación de los sistemas de salud. Próximo. Esto lo coloqué para que tengan una idea cuando un microorganismo se considera MDR. Está publicado en 2012 y te define MDR cuando no sensible a 3 o más familias o categorías. Ahí está bien claro para cada germen. Cuando es MDR, cuando es XDR y cuando es PDR. Extremadamente resistente, pantrónico resistente. De esos 3, el más bravo, el más difícil, ¿cuál será? Ahí está, ¿no? El paciente con TB, lo van a ver ustedes, no, cuídense. Hay papers que hablan sobre todo de internos que contagian con TB, ¿no? Por ejemplo,
un 20-30% en hospitales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Revisen este paper, el próximo. Y la OMS dio esta lista de gérmenes críticos para vigilarlos. Acetobantes, Pseudomonas enterobacterias, productora de Carbapenemase y Carbapenemase, 2017. Pero en 2023 lo mejoró la OMS con CDC, Centro de Control de la Planta, y puso enterobacterias, sacó Pseudomonas lo giró para acá, a alto riesgo, pero es crítico, y subió ¿quién? Mycobacterium. Entonces, esos cuatro se tienen que tener mucho cuidado a nivel hospitalario. Crítico. Próximo. Ustedes, ¿qué tienen que cuidar? Ahí está. Máxima prioridad, ¿qué antibióticos tienen que cuidar? Cefalosporina tercera y cuarta, aparte de los parapenémicos, glicopéptidos, por ejemplo, banco, ecoplamina, macrólidos, amica, por ejemplo, ¿no? Y cetólidos, polimixina B y quinolona, dorada, levo, moxi, por ejemplo. Ustedes tienen que cuidar eso. Empezar por lo más simple al paciente, ¿no? No darle de frente uno de amplio espectro, por ejemplo, o de último recurso. Estos dos señores, si no me equivoco, O'Brien, médico, y Stiering, desarrollaron un sistema, un ingeniero, un médico, inventaron un software llamado QNET. Próximo. QNET es una plataforma a nivel global donde se ve el perfil de resistencia. Es muy fácil de instalar. El hospital debería instalar este software, se lo pueden instalar y pueden hacer su mapa microbiológico con este software. Con todo lo en vez de hacer en un Excel, ¿no? Les meto los datos a este software, porque uno lo puede descargar, está acá, es gratis. Solo tienes que saber cuál es tu máquina, cuál tienes. Tu máquina lo descargas y va llenando. Y te da los reportes bonitos que les voy a mostrar, que les he mostrado, y creo que hay por ahí uno próximo. Y ahí está, te pide llenar los datos del paciente, los antibióticos, donde tiene que los antibióticos, va llenando y vamos sacando los mapas microbiológicos por hospital. Es un software estadístico. Próximo. Aquí está una forma de presentar, por ejemplo, para gran negativos, ¿sí? En verde los sensibles, intermedios los amarillos y en rojo los resistentes. Gran negativo, próximo. Gran positivos, igual rojo, amarillo, verde, próximo. Y a nivel de, por ejemplo, que saqué de internet, de un hospital, no me equivoco, dice, para todas las bacterias, gran negativa, gran positiva. Formas de presentar los mapas microbiológicos. Próximo. Tenerlo también para aislados urinarios, todos gran negativos y gran positivos. Próximo. Para aislados respiratorios, totales, gran negativos, gran positivos. Próximo. O tener como la Universidad de Stanford, que le diga a los médicos, los cardiacs, para tenerlo en forma trimestral o semestral o anual, carnet que le permite al médico saber que en ese hospital que queremos son resistentes. Próximo, tener una otro técnico que usted tiene que manejar, en hospitales también infectólogos, ¿no? En provincias sobre todo, ¿no? Que es el término de PROA, Programa Optimizado de Antimicrobiano o Stewardship, por ejemplo. Tiene que ver con saber DDD, DDT, por ejemplo, PKPD, cómo rotar los antibióticos, cuando ya puede el paciente asimilar algo por vía oral, pasarlo endovenoso, vía oral, rotarlo, cuidar mucho, cuidar el antibiótico por más de 10 días o 15 días, puede aparecer políticos que lo tienen difíciles, evaluar alergias a betalactámicos, el sistema electrónico de transmisión antimicrobianos debe ser de forma digital, no hay en todos los antibióticos, por ejemplo, y currícula de pregrado. El currículo de pregrado no sé si de repente lleva un efecto, pero debería haber por lo menos un apartado en la universidad, en la universidad de enseño es muy electivo, y ahí trato de colocar esto de prueba, modo microbiológico o posible resistencia. Bueno, acá está cómo los microbiólogos detectan, por ejemplo, solamente para que sepan cómo se detecta, aproximan discos y ven que es una productora de inglés. Próximo, cómo hacen para, acá está igual para, como es una AMSE,
cuando enfrentan discos en una placa de Kirby-Bauer próximo y cómo detectan carapelemas. ¿Se puede hacer con Kirby-Bauer? Sí, se puede hacer, ¿no? Pero, ¿qué se ha hecho a nivel global? Entonces, como les dije al inicio, los MDR están tirando humano, animal, ambiente. Entonces, la OMS se tuvo que juntar con la OIE y también con la FAO para poder vigilar esos tres niveles, no solamente a nivel de salud, por eso el enfoque se llama One Health o una sola salud. Y por último, el año pasado, se ha ganado por Prociencia, mi persona, lidera este proyecto. Les estoy colocando el link porque todavía está allí. Estamos ya un año con este proyecto. Es una plataforma bioinformática. Estamos muestreando a nivel de Perú ciertos hospitales que nos dan su cepa, la secuenciamos, pero aparte nos dan información microbiológica y la subimos acá. Lo ideal es tener de cada hospital, ¿no? De qué fuente se aisló, qué tipo de cultivo es, le doy clic, me sale el antigrama y a la par me sale qué genes de resistencia tiene, qué genes de virulencia, qué genes plasmídicos, qué secuenciotipo, es decir, juntar la información microbiológica y la información genética. Pero esto pues ya va a estar, porque estamos comprometidos de que sea libre, tenemos proyecto por 3 años con Prociencia, que tenemos 3 años por el primer año, estamos alimentando la plataforma y llegar próximo, y llegar por ejemplo a una base de Reino Unido, por ejemplo. Miren cuántas, nosotros recién vamos secuenciando 160. Wow. Una plataforma que ya tiene más de 20 años, en la cual le sirve al clínico la parte epidemiológica, la parte de transmisión, el perfil de resistencia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, otros países se llevan mucho tipo de ventaja. La plataforma que cerramos nosotros en la UCMP es solamente E. coli, Klebsiella, Salmonella Typhi. Ellos tienen todos esos más Staphylo, ¿okay? MRSA, enterococo, hay enterococo Van R, por ejemplo, y también tiene Candida, el caso de Candida auris, por ejemplo, o las no albicas y Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, es bastante. Próximo. Lo pueden encontrar en estas redes, tenemos el Hotel de Investigación Molecular, hacemos pasantías a inicio de año, y tenemos también la Red Nacional de Referencia Microbiana que nos alimenta con tipos de información biológica para poder sacar los activos que se les ha mostrado hasta ahora. Bueno, les sería todo, agradecer al comité. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe si fue rápido, pero ¿llegó a entender? Repetición. Doctor, buenos días. Interrumpo lo siguiente. En sus investigaciones, ¿cuántas placas de muestreo fueron necesarias para determinar la resistencia? ¿Una fue suficiente? Ya. Es un detalle. El presupuesto, chicos, ustedes también en un estado de 130 genomas secuenciados, en el caso mío, como no es lo que estamos iniciando. Cuesta esto, en el hospital le cuesta el antibiograma. El más barato para hacer un monocultivo, si lo pueden encontrar afuera, 20-30 soles. ¿Sí? Pero si yo le meto un equipo automatizado, me puede salir entre 50-60 soles un monocultivo. ¿Sí? Entonces, vamos sumando ahí. Los hospitales me brindan las cepas aislados y la secuencia. Secuenciar una bacteria aquí en Perú está saliendo entre 500 y 700 soles. Un germen. Entonces, secuenciar cuesta bastante, ¿no? COVID pasó, también secuenciar, estaba a los 150 dólares secuenciar un germen de un paciente para COVID. Por eso se optó por las pruebas rápidas, entre comillas,
y las PCR. Entonces, para poder, yo no, como lo que les he mostrado son trabajos aislados, pero no puede ser extrapolable porque tendría que ser un muestreo consecutivo. Por ejemplo, en este año, las 2 primeras semanas o los 3 primeros días voy a muestrear de cada mes y voy a juntar todos los microorganismos, sean gran negativos o sean gran positivos. Tengo que definir, tengo que hacer mi metodología para poder alcanzar y tener una representatividad para ese lugar, para ese momento. Pero no puede ser extrapolable en la línea de tiempo para muchos años porque tendría que ser una vigilancia. Hacer vigilancia en Perú cuesta. El INS tiene puntos centinelas a nivel de Perú, hospitales centinelas. Por ejemplo, tiene en Lima, no tiene a todos, solamente tiene María Auxiliadora, por ahí el Cayetano, el Sergio Bernal, nada más. En provincia está Lorena del Cusco, el Puno está en el Medrano y así. Pero yo no puedo, si yo tuviera toda la información, todos los hospitales, sí podría representar. Entonces, lo ideal es hacer en mini escala, determinar qué meses No, voy a chisme, ese hay tratar que de investigar. industrial y de acuerdo a eso, a la casuística, Rol de ver presidencia. más o menos cuántos aislados en los primeros días voy a. Entonces, nosotros hemos trabajado más o menos por mes 30 bacterias, o 30 aislados bacterianos, ¿no? Sean comunitarios o sean hospitalarios. Tú tienes que definir con cuál vas a trabajar. Vas a trabajar con hospitalarios, ¿no? O vas a trabajar comunitarios, vas a trabajar con ambos, ¿no? Pero esa información ya la puedes encontrar en el hospital. Lo único que falta integrar en el hospital es que lo tengas en forma, en mapa microbiológico, que lo tengas en un software, rapidito para que tú descargues. Porque ustedes van a los hospitales y te van a encontrar los cuadernos, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Pasar a tu Excel los cuadernos y ver ahí SR. Ahora por Y te mujeres. imaginas un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y tu tesis ya quiero hacer 3 años. Es bastante. Pero si eso estuviera en forma electrónica, ¿cómo se puede hacer con software electrónico? Entonces, falta capacitar a los hospitales en que puedan utilizar esa plataforma y que les pueda servir no solamente para tesis, sino para información posterior a lo que puedan ver en años ustedes, ¿no? El acumulado de tesis hacia el mejor. ¿Alguna otra pregunta? La autoría sí fue una pregunta. Entonces, su ponencia. Con respecto al estudio de los factores mecánicos, acá en el Perú hay estudiado acerca de esto, porque los factores biológicos son, o sea, los mosquitos, hacen todos sus ciclos. Los mecánicos son los mosquitos. Acá en el Perú se estudia bastante eso. Hacer lo que no se ha explorado. No, en otros países ya lo tienen explorado. Les comento, yo estamos trabajando en cucarachas, por ejemplo. Y va a salir paper de cucarachas. Eso es lo que está en los hospitales. ¿Qué hay? Cucarachas, hay moscas, ¿sí? ¿Qué pasa si en microbiología en el hotel dejan las placas abiertas? Están ahí tiradas. ¿Qué viene? La mosca. La bacteria se vive por ahí, pasa de un lugar a otro, pero entonces ya estamos haciendo así, pero ha sido muy descuidado esa parte, ¿no? Pero en otros países ya lo tienen mapeado. En la plataforma que estamos haciendo, es una plataforma que ustedes vieron ahí que dice One Perú, One Health. Hemos muestreado no solamente aislados clínicos, hemos viajado, hemos tomado muestras de mono, de tortuga, de perro, de conejo, de pulpo, hemos muestrado vicuñas, hemos muestrado aguas de lagos. Entonces estamos para poder tener un panorama completo de si usted circula por localidad. No estamos en eso, pero pues espero que sus universidades que se vienen hayan visto algo de resistencia, algo de proa, algo de mapa microbiológico, pero ¿Qué nos ha enseñado? en algún momento le va a llegar un Nada, antibiograma cholo. que sea todo MDR y hay que hacer. Gracias, Lorcio, dice.
prueba. Chicos, en unos minutos